Les voy a invitar a que no cierren su Biblia después de leer Apocalipsis capítulo 2, versículo número 12. No cierren su Biblia, vamos a estar considerando esta parte de la Escritura. Si ustedes lo tienen, Apocalipsis 2:12 nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. No cierren su Biblia, vamos a orar rápidamente. Padre eterno, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Dios, en esta hora, porque tú nos has ayudado, nos has bendecido, has estado con nosotros en esta reunión. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Dios, que tú les has permitido estar aquí, Señor, en esta que pues hemos vuelto a tu casa en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Tu casa, Señor, quizá no material, pero sí espiritual, porque tú estás aquí, Señor. Gracias. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a poder meditar en tu palabra, y que no solo la leamos, sino que podamos atenderla y poner atención a ella, para que también podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Quiero decirles a ustedes que en esta vida, hermanos, existen muchas cosas falsas en esta vida. Un billete falso, por ejemplo, una escritura falsa de un terreno, un auto, y es falsa la escritura. Un reloj falso, por ejemplo. Y así podríamos mencionar muchas cosas falsas en esta vida. Hay muchas cosas falsas que nos hacen poner mucha atención para que no seamos nosotros engañados. En este caso, en el mundo cristiano existen también una fe falsa fe. Y por eso esta fracción que hoy nos ocupa se trata de esto: la falsa fe. ¿Qué vamos a ver hoy, hermanos? La falsa fe. Y de esto, hermanos, entonces nos habla la carta que el Señor le manda a la iglesia de Pérgamo. Comencemos nosotros viendo cómo era Pérgamo. Rápidamente yo quisiera hablarles de esto, y obviamente a causa del tiempo vamos a hacerlo corto. Entonces, Pérgamo, hermanos, era una capital política de la provincia en Roma del Asia Menor. También, hermanos, era una ciudad pero muy religiosa, la ciudad de Pérgamo. Era tan religiosa, hermanos, que tenía templos para dioses como Dionisio. Yo no sé si ustedes han escuchado de pronto de ese dios, el dios Dionisio. Tenía también templos de Atena, o para la diosa Atena. Tenía también templos para Demeter y tenía templos para Zeus. Bueno, era tan religioso el pueblo de Pérgamo, pero tan religioso que hasta habían construido algunos templos que tenían que ver con el emperador de Roma, y le rendían culto al emperador romano de aquel entonces. Así era la idolatría que había en Pérgamo. Bueno, tenía un templo dedicado, precisamente un templo muy especial para ellos, dedicado al dios Esculapio. Este dios Esculapio era el dios de la sanidad y a la vez era el dios del conocimiento. Entonces, este estaba representado por una serpiente, este dios Esculapio, y se creía, o al menos a los enfermos se les permitía pasar la noche en la oscuridad de ese templo. Recuerden que en ese entonces no había luz como hoy, ¿verdad? Entonces, cuando caía la noche, pues obviamente todo estaba oscuro, y a los enfermos se les permitía pasar la noche en ese templo a oscuras. Y bueno, lo peor es que había víboras domesticadas en ese templo, ¿verdad? Ahí habitaban víboras. Y entonces ahí se les permitía a los enfermos pasar la noche, y se creía que si una persona era tocada por una de estas serpientes, que obviamente ya estaban domesticadas, entonces ellos recibirían la sanidad por medio del toque de esa víbora. Imagínense ustedes hasta dónde llegaba la iglesia de Pérgamo. Era una idolatría muy terrible, muy fuera de orden, muy fuera de santidad, muy fuera de que digamos muy fuera de la lógica incluso. Y entonces, hermanos, bueno, así era Pérgamo. Entre muchas cosas que podría hablarles de esta ciudad de Pérgamo, pero les dije que rápidamente les iba a hablar. Entonces, ¿cómo era Pérgamo? Ya les dije un panorama de cómo era Pérgamo.
Pasemos entonces a otro punto que yo titulé aquí: el que tiene la espada aguda de dos filos, porque estamos viendo esta carta que Dios le escribe a la iglesia de Pérgamo. Entonces ya vimos cómo era Pérgamo, pero el versículo número 13 lo leemos, el versículo 13, y dice: yo sé tus obras y dónde moras. Vamos a leer fuerte: donde está la silla de quién, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Entonces, bueno, el que tiene la espada aguda de dos filos, no cierren su Biblia, porque vamos a ir leyendo toda esta carta hasta que terminemos de leerla. Entonces, el que tiene la espada aguda de dos filos, la espada aguda de dos filos, ¿qué es la espada aguda de dos filos? Bueno, encontramos nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos habla de esta espada de dos filos. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, dice. Y entonces ahí encontramos qué es la espada de dos filos. La espada de dos filos simple y sencillamente es la palabra de Dios. Entonces dice: el que tiene la espada de dos filos, ¿qué es lo que tiene entonces? Tiene la palabra de Dios en su mano. Gloria a Dios. Tiene la palabra de Dios. Esto lo vemos, ya dije, en Hebreos 4:12. Y el Señor, hermanos, la usará. ¿La usará para qué? Bueno, pues para hacer la separación de los verdaderos cristianos y de los que no son cristianos, ahí al menos en la iglesia de Pérgamo. Hoy en día podríamos adaptar esto a nosotros. Dios es el que hace la separación entre los que son verdaderos cristianos y los que practican una fe, como dijimos, falsa. Exactamente, una fe falsa. Así que entonces, ¿cómo es que Él los va a juzgar? Pues Él los juzga con su palabra. No hay otra forma. El Señor no los va a juzgar conforme al vestuario. Digo, el vestuario es muy importante, no digo que no, pero Él no nos va a juzgar conforme al vestuario. Él no nos va a juzgar conforme a nuestro peinado. Él no nos va a juzgar conforme a nuestra economía o conforme al apellido. No, no, no. Él va a juzgar conforme a la palabra, que es espada de dos filos. Así va a juzgar el Señor. Entonces aquí, por eso el Señor dice en algún momento, cuando le preguntan a Él: ¿quién entrará al reino de los cielos? Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que oye y obedece la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si seguimos adelante, podemos ver lo que Jesús sabe de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús sabe de la iglesia? En este mismo versículo número 13, el Señor está diciendo, dice aquí, dice: yo sé tus obras. Y comienza a decir: ¿y dónde moras? También yo sé. Donde dice: está la silla de Satanás, y es terrible. El lugar, el entorno donde se vive es terrible, porque dice: donde está la misma silla de Satanás, es decir, donde está el trono de Satanás. Vives ahí cerca, moras ahí. Vives entre ellos. Y ya nosotros podemos ver esto cuando la palabra de Dios está diciendo que dice que al final Él apartará las ovejas y las pondrá a la derecha, y a la izquierda los cabritos. Entonces todos viven juntos. Y luego también cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice que la cizaña estaba creciendo y germinando en medio de ¿qué? Pues en medio del trigo. Por eso ahora también está diciendo: yo sé dónde moras, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Dios mío, esto es terrible, pero es así. Entonces quiere decir que donde la palabra de Dios crece y germina, Satanás ahí está también metiendo su cizaña. Donde Dios hace milagros y donde Dios se mueve, Satanás también está ahí haciendo estragos. Eso es terrible, y nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿A quién le hacemos caso? ¿Dónde vivimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde volteamos? ¿A quién seguimos? Entonces tenemos nosotros, Jesús dice: yo sé tus obras. Jesús lo había dicho a cada uno, o a cada iglesia le había dicho ya, en las iglesias de aquí del Apocalipsis, a cada una le había dicho: yo conozco tus obras, yo sé tus obras.
Entonces, en este caso, hermano, aun cuando no hay mucho que conocer, pero el Señor conoce todo. De pronto alguien dice, alguna iglesia puede decir: pastor, nosotros por eso mejor no nos movemos para ningún lado, no hacemos nada, no nos movemos, estamos quietos y no hacemos nada para que no haya nada que reprochar. Pues el Señor sabe, aunque sea poco, pero lo sabe, hermano. Sabe si has hecho, si no has hecho, si has vivido, no has vivido, si has caminado, no has caminado, si has obedecido, no has obedecido. Él lo sabe todo. Por eso el Señor dice: yo sé tus obras, pero no hay muchas obras en mí. No importa, aunque sean pocas, Dios las conoce todas. Y bueno, sigue diciendo: yo sé tus obras, y luego dice: ¿y dónde moras? Esto es porque Pérgamo era un centro de religión pagana, como ya les dije a ustedes. Tenía diferentes dioses, y por eso él le dice: donde está la silla de Satanás. O sea, no hay otro lugar tan religioso y tan lleno de dioses y tan pagano y tan lleno de diferentes fes como Pérgamo. Por eso entonces le dice: sé dónde moras, sé dónde estás. Hay diferentes tipos de religiones ahí, diferentes tipos de fe, y yo sé dónde estás. Pero luego dice: también conozco que aunque moras donde está la silla de Satanás, y donde Satanás ha tratado de hacer muchos estragos y confundir la fe de muchos, aún yo sé también que retienes mi nombre. Gloria a Dios. Retienes mi nombre. Que no te ha importado a ti si estás viviendo cerca de la silla de Satanás, pero en tu corazón está mi nombre, dijo el Señor. En tu mente está mi nombre, gloria a Dios. Tú no te has desviado, tú has guardado mi nombre, tú has estado fiel, tú has estado en paz, tú has estado bien conmigo. Retienes mi nombre. A pesar de que vivían en una ciudad tan idólatra, los cristianos de Pérgamo retenían su fe en Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de ustedes, hermanos, viven en lugares muy llenos de religiosidad, llenos de paganismo, llenos de idolatría? ¿Cuántos de ustedes viven así? Hay lugares, sí, efectivamente hay unos hermanos por ahí que levantan la mano. Hay lugares donde, aquí en nuestro querido México, de pronto hay lugares donde en la esquina hay un nicho, y allí en el nicho, ahí está un Dios. No mencionamos nombres, pero ahí está un Dios. Y le prenden la veladora y le ponen flores y ahí vivimos. Tenemos que pasar por ahí. Ese es nuestro paso. Esa es la banqueta por donde caminamos. No hay otra. Pues por ahí pasamos. Por supuesto que nosotros no nos persinamos, no hacemos reverencia, no nada, gracias a Dios. Pero por ahí pasamos. Incluso por ahí pasamos cuando vamos al templo, ¿cierto o no? Por ahí pasamos. Y entonces el Señor dice: yo sé dónde vives, yo sé dónde estás, que corres peligro, yo lo sé, que te has visto acosado, yo lo sé, y sé también que has retenido mi nombre, gloria a Dios. Yo conozco tu fidelidad, conozco tu transparencia, yo conozco que has sido fiel. Bueno, y seguimos más adelante, porque el versículo 13 dice: no has negado mi fe. Así que Jesús alaba a los cristianos de Pérgamo porque no negaron la fe en Él. Siempre es importante asegurarnos de que la fe que nosotros retengamos en nuestro corazón es la fe que pertenece a Jesús y a nadie más. Que nuestra fe sea enfocada hacia Jesús. Por eso el tema principal de estas enseñanzas fue precisamente los enfoques de la fe. ¿Hacia dónde enfocas tu fe? ¿Hacia dónde diriges tu fe? ¿Hacia dónde tú llevas tu fe? Debes asegurarte que la fe que tú practicas, la que tú profesas, la que tú guardas en tu corazón, sea una fe dirigida hacia Jesús, a nadie más, solo a Jesús. Ahora, entonces el Señor dice: yo conozco que retienes mi nombre, que no has negado mi fe. Incluso menciona a un hombre. Fíjense ustedes, dice aquí: aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. ¿Y quién era Antipas? Uno de pronto se pregunta: bueno, ¿y quién era ese tal Antipas? Y bueno, pues hermano, pues quién sabe quién era Antipas. Y uno, por más que le lee y le estudia, uno dice: Antipas por ningún lado lo encuentra uno más que aquí. Y uno de pronto dice: ojalá y en la iglesia hubiera un Antipas,
para preguntarle qué se siente ser Antipas. No hay, ni en las iglesias hay Antipas. Y uno dice, ¿dónde encontramos un Antipas? No hay. Pero hermano mío, es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia, Antipas, hermano. Que en toda la Biblia no encontramos ningún Antipas tan lleno de fe y tan lleno de Dios y tan fiel como este Antipas. Pero hermano, un gran héroe de la fe anónimo, una persona desconocida para el mundo, escucha bien, una persona desconocida para el mundo, pero no para Cristo. Para Cristo era conocido y bien conocido, gloria a Dios. Si uno pregunta aquí, ¿quién era Antipas? Nadie sabe, pero uno le pregunta a Dios, ¿y quién era Antipas? Antipas era mi siervo fiel, dice aquí. Antipas era mi siervo fiel, un testigo fiel, un hombre fiel. No había como ninguno en toda la iglesia de Pérgamo como Antipas. Era el más fiel de todos. Entonces, hermanos, él ve y tiene presente a los suyos, aunque el mundo no los vea. Él te ve. Si tú en la iglesia eres un hombre de fe, si tú en la iglesia eres una mujer de fe, aunque el mundo no te conozca, Dios te conoce. Él sabe de ti. Él te tiene anotado en el libro de la vida del Cordero. Él tiene tu nombre ahí en el libro de la vida. Todo mundo no te conoce. Hasta puede ser que el pastor tampoco te conozca de la iglesia, pero Dios sí te conoce. Él sabe, mi sierva fiel, mi siervo fiel. Ahorita, por ejemplo, le dimos un reconocimiento a nuestro hermano y dijimos el pastor del año. Pero imagínense cuando llegue al reino de los cielos y el Señor diga, mi siervo fiel, gloria a Dios. Entra el gozo de tu Señor, gloria a Dios. Y no solo a Él, que todos nosotros podamos oír eso, ¿cierto o no? Pero el Señor dice, mi siervo fiel, y que cada uno permanezca fiel en la iglesia, permanezca fiel en donde está. Seguimos adelante. Pasamos al siguiente versículo, el cual nos habla de la falsa fe de algunos cristianos en Pérgamo. Versículo 14, leemos fuerte. Yo les pido que leamos fuerte realmente. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, al cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que tenían un gran hombre de fe, tenían Antipas, pero hermanos, después de Antipas también tenían ahí, dice, pero yo tengo contra ti algo también. O sea, si es cierto, eso se oye bonito, de que no retienes mi nombre, de que no has negado mi fe y de que aún mi siervo Antipas, hombre fiel, murió ahí entre ustedes y todo eso se oye bien bonito. Pero el versículo que continúa dice, pero, y ya cuando hay un pero, ese es un problema grande. Como aquel padre que de pronto le dice a su hijo, hijo mío, hija, qué bien te has portado y yo estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, pero ¿qué, papá? Pero no, entonces ya no es algo perfecto. Y hay hijos que pueden decir, no, ni me hubieras dicho que soy tu orgullo, porque todo se viene abajo después del pero. Y entonces el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vean el juego de palabras que el Señor usa. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Así que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora la pregunta es, ¿y qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, hermanos, era un prototipo de todos los maestros corruptos. Es decir, que si había alguien corrupto, era un seguidor de Balaam. Era como decirle, eres un Balaam. Como hoy en día, de pronto en la iglesia, a alguien que no se porta bien, se le dice, eres un pecador. Es como si decirle, eres un Balaam. Eres un maestro corrupto, un hombre que no haces bien las cosas, que te has desviado de la doctrina. Y Balaam era un prototipo de cualquier maestro corrupto. Balaam enseñaba a Balac. Balac era el rey, en este caso de Moab. Y el asunto, hermanos, es que Israel iba caminando, iba avanzando en el camino y de pronto se encuentra con Moab. Tenía que pasar por Moab, por ese pueblo de Moab. Y entonces el rey, en este caso Balac, este rey Balac, escucha que el pueblo de Israel venía hacia su tierra y dice, van a pasar por aquí. Y él sabía que por donde pasaba Israel,
hermano, derrotaba todo lo que pasaba, lo que se encontraba a su paso. Y entonces va a pasar por mi pueblo, nos va a vencer, va a acabar con nosotros. Y entonces Balac se adelanta y va a ver a Balac y le dice a Balac: por favor, ve y maldice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, maldícelo, porque tú eres un profeta de Dios. Sí, pues maldícelo, dice, que no puedan llegar hasta nosotros y que algo pase en el camino. Como cuando de pronto hace un rato el hermano que dijo, ¿verdad?, del perro: me sigue ladrando y vas a quedar chimuelo. Y dice: que no pasen por aquí, que se les acaben los zapatos y que no pasen por aquí. Y ahí va Balac a querer, hermanos, a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Que no pudo, hermanos. Dice la escritura: va a la montaña, se sube en lo alto, así como yo ahorita estoy aquí en lo alto. Y entonces él sube en lo alto y ve a lo lejos al pueblo de Israel. Y entonces él levanta las manos y ofrece incluso sacrificio y todo, y levanta las manos. Y entonces dice él, empieza a querer maldecir al pueblo de Dios para que no llegara a Moab, para que no pasara por ahí. Y cuando levanta sus manos y empieza a hablar, él empezó a hablar maldición. Según él quería pronunciar maldición, pero al momento de salir sus palabras salía bendición para el pueblo de Dios. Es que Dios siempre transforma lo malo, lo transforma en algo bueno, gloria a Dios. Él dice en su palabra: las cosas que no son como las que sí son. Y entonces él pronunciaba y era bendición para el pueblo. Y entonces Balac se enojaba. Balac le decía: te estoy pagando, le decía Balac, te estoy pagando para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Y entonces él baja de allí de su trono y le dice: es que no puedo, yo quiero maldecirlo, pero no puedo. Cuando yo quiero hablar sale pura bendición de mi boca. Y entonces te pago el doble, pero maldícelo. Y que le paga el doble. Y él se sube y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y entonces se prepara y dice: pero ahora tráeme el doble de sacrificios. Y sacrifica el doble de lo que había sacrificado. Y ahora quiere volver otra vez a maldecir. Y Dios vuelve en bendición la maldición. Entonces él se baja y así están por 3, 4 ocasiones. Y entonces le dice: es que no se puede maldecir al pueblo de Dios. Este pueblo de por sí es bendito, dice. ¿Cómo tú quieres maldecirlo? El pueblo de Dios es bendito todo el tiempo, donde quiera que va hay bendición, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos donde quiera que van? Bueno, hermano, para no hacer largo esto, entonces ahora en este caso Balac, él piensa y dice: ya sé, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. De plano este pueblo es un pueblo bendito, no se puede maldecir. Pero hay una cosa que puedes hacer. Entonces, a ver, habla. Y entonces le paga. Y Balac recibe el dinero y le comienza a decir, le dice: manda a pecar a los hijos de Israel, ponles tropiezo, pon que ellos pequen. Si ellos pecan, no tienes tú la necesidad de maldecirlos, ellos solos se maldecirán. Y entonces dice: pero ¿cómo puedo hacer esto? Y entonces en este caso le dice Balac: manda las mejores mujeres que tú tienes, mándaselas a los hijos de Israel. Y entonces mándaselas y que los seduzcan. Y cuando ellos sean seducidos, ellos solos caerán en las trampas de las mujeres. Y cuando ellos pequen, Dios se apartará de ellos. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente pasó eso. Es que así es Satanás. Por eso el Señor dice: yo sé dónde moras, tú moras donde está el trono de la silla de Satanás. Y Satanás es astuto, Satanás es terrible. ¿A cuántos pastores Satanás ha hecho caer, cierto o no? Ustedes no me dejarán mentir. Hay pastores, hay siervos de Dios que en algún momento fueron grandes siervos de Dios, pero ahora no son nada. ¿Y todo por qué? Porque Satanás es terrible. Él confunde la fe. Él hace tropezar a las personas. Y entonces eso fue lo que hizo Balac. Y entonces de esa manera pudo maldecir al pueblo de Dios. Si la iglesia en Pérgamo tiene aquellos, dice, ahora el asunto dice: retienes los que tienen la doctrina de Balaam. Esto, hermano mío, muestra que tenían tendencias hacia la idolatría y también hacia la inmoralidad, que es lo que practicaban los de Balac. Entonces, ahora también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esto dice ahí precisamente el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, ya vamos terminando. Dice así:
Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Fíjense ustedes en esto. Los nicolaitas, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas era un grupo orgulloso, altivo y prepotente como ellos solos, que practicaban la inmoralidad y, hermano, se sentían refinados y se sentían espirituales, y ese es un riesgo y un peligro que el día de hoy se sigue viviendo. Hay gente que está en la iglesia pensando que es tan espiritual solo porque habla espiritual. O hay gente que está en la iglesia y se siente espiritual por su forma de vestir. O hay gente que está en la iglesia y se siente espiritual porque de pronto dice: porque yo me peino espiritual y por eso soy espiritual. Pero eso es un engaño del enemigo, porque en este caso, hermanos míos, dice, los nicolaitas se sentían refinados y se sentían espirituales, pero el Señor dice: a ellos yo los aborrezco. Y entonces, hermanos míos, fíjense ustedes, el reproche de Jesús no era solo porque allí estaban los que practicaban la doctrina de Balaam y los que practicaban la doctrina de los nicolaitas, sino porque los retenían. ¿Quiénes los retenían? La misma iglesia. Es decir, en este caso los retenían, es decir, los consentían. ¿Qué cosa hacían con ellos, hermanos? Los consentían, los toleraban y les permitían que continuaran practicando toda su falsa fe, practicándola dentro de la misma iglesia. Y esto era lo peor. O sea, lo peor no es que dentro de la iglesia esté un nicolaíta o uno que practica la doctrina de Balaam. Eso no es lo peor. Lo peor, ¿sabes qué es? Que el pastor o la misma iglesia los abrace y les diga: bienvenidos. Eso es lo peor. Que los apapache, que digan: no, manito, tú estás bien bonito, manito. Y todo, ¿por qué? Porque el domingo, terminando el culto, le invitó los tacos. Manito, tú estás pero bien bonito, manito. Y no importa que sea un incircunciso y que sea un mal hermano, pero los toleran, los apapachan, y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor dice: no es que hay allí entre ti, el problema no es que esté ahí la silla de Satanás, el problema es que tú consientes la silla de Satanás. El problema no es que estén los nicolaitas, no, el problema no es que estén ahí los que practican la doctrina de Balaam. El problema es que tú los has consentido, que los has abrazado y los has hecho tuyos. Eso es lo peor. Entonces, hermano mío, tenemos nosotros, hoy en día es lo mismo. Hay muchas iglesias, hay pastores incluso, y cristianos en general, que son muy tolerantes y aceptan todo. Aceptan falsas doctrinas y una manera de vida inmoral incluso. Por eso Jesús tiene que responder y tiene que reprender a la iglesia, pues hermanos, pues el enemigo es astuto. Primero, ¿qué hizo el enemigo contra la iglesia? La persiguió, y como vio que la persecución no daba mucha ganancia para él, entonces ¿qué hizo? Ahora lo que hace es alianza. Bueno, si no funcionó la persecución, ahora hagamos alianza con los hermanos, con los cristianos. Y todo el mundo quiere hacer alianza con la gente. Y entonces, hermano, bueno, tenemos nosotros lo que Jesús quiere que su iglesia haga. Veamos el versículo número 16. ¿Qué dice el versículo 16? Arrepiéntete, dice. ¿Qué dice? Vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense ustedes, lo que Jesús quiere que su iglesia haga. ¿Qué es lo que quiere que haga? Arrepiéntete, dice. Lo primero que tienes que hacer, paso número 1, paso esencial, importante y sin excusas: arrepiéntete, dice. Es un mandato que aplica a todos los cristianos. Si no se arrepienten, se enfrentarán a Jesús, quien tiene la espada aguda de dos filos. Él los confrontará con el espíritu de su palabra, y no se enfrentarán entonces al pastor, porque de pronto dicen: que si el pastor es mi amigo. No, que si yo el pastor nada más yo voy y le saludo con
Exacto, pero ¿qué tiene el ese? Con un Benito Juárez yo le saludo con un Benito Juárez y me las pasa todas el pastor. No, pero si no te vas a enfrentar al pastor, hermano, ni te vas a enfrentar al representante, ojalá y fuera así, el representante creo que no te soportaría más. Y luego, o ni siquiera al movimiento, hermano. No nos vamos a enfrentar al movimiento, es a Jesús al que nos vamos a enfrentar. Es a Cristo, es al que tiene la palabra en su mano, el que tiene la espada de dos filos en su mano, dice, y con el espíritu de mi boca, de mi palabra, yo me enfrentaré a ellos, hermano. Así que entonces, una exhortación en general, porque si de pronto alguien dice, pastor, eso fue para Pérgamo, no para mí. Y yo te estoy diciendo, es una exhortación para todos. Y tú me puedes decir, mire pastor, que a mí usted me la barajea como quiera, pero aquí es para Pérgamo, no es para mí. Bueno, pues entonces leamos el versículo que continúa. Versículo 17 dice así, vamos a leerlo estando de pie, ¿les parece bien? Versículo 17, ¿cómo comienza diciendo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espéreme tantito. Ahora entonces la exhortación, ¿para quién es? ¿Es para Pérgamo o para quién? Para el que tiene oído. ¿Cuántos de ustedes tienen oído? Tóquense su oído. Ese es su oído. Así que como si el salmista David un día dijo, alma mía, alaba a Jehová, hoy usted debe de decir, oreja mía, escucha lo que el Señor te dice hoy. Oreja mía, tímpano mío, pon atención. Oreja, pongan atención a lo que Dios está diciendo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a Pérgamo solamente, a todas las iglesias, incluyendo a esta, incluyendo a la zona de Pachuca, incluyendo a la subzona de Chachahuantla, incluyendo a la subzona de Santa María, e incluyendo a la subzona de Zacualtipán, e incluyendo a la subzona centro. Oigan lo que el Espíritu le dice a usted. ¿Y qué es lo que el Espíritu le dice a usted? Dice aquí la Biblia, al que venciere. ¿Al que venciere qué? A ver, pero yo les pregunto, de lo que hemos estado oyendo, ¿al que venciere qué? Al que venciere esa falsa doctrina, al que venza esa mala fe, al que venza, al que no se deje influenciar por las malas doctrinas, al que no se someta a la doctrina de Balaam, al que no acepte los nicolaitas, al que no acepte otra doctrina por muy hermosa que parezca. Porque hay lugares que, con mucho respeto yo lo digo, hay lugares donde de pronto ponen luces. Wow, uno entra allá y uno dice, wow, ¿cómo dice uno? Eso, qué bonito se ve. Sí, pero eso no te lleva al cielo, hermano. Lo que te va a llevar al cielo es tu fidelidad a Dios. Lo que te va a llevar al cielo es practicar la doctrina de Cristo. Las luces se ven bonitas, sí se ven bonitas, pero eso no es nuestra fe. Sale humo de por acá y humo de este lado, y entonces uno dice, ¿cómo dice uno? Wow, qué bonito se ve el hermano entre el humo, como si estuviese entre las nubes. Sí, pero no son las nubes, porque bien pueden ser las nubes o bien puede ser el humo del infierno. Mi querido hermano, no te dejes influenciar. Yo no estoy condenando al que use humo y al que use luces. Yo no lo estoy condenando. Yo lo que estoy diciendo es que hay gente que se deja llevar por eso. Que hay gente que de pronto, hermano mío, va a otro lugar y ve que allá hicieron una coreografía o saltaron y entonces dice, wow, esto se ve bonito. Pues sí se ve bonito, yo no digo que no, pero esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo está en la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia, sigue diciendo, al que venciere ¿qué? Eso que ya dijimos. Dice entonces, ¿qué sigue diciendo? Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Algo más, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo termino.
Fíjense ustedes, esa es la recompensa, la promesa de una recompensa. ¿Una recompensa para quién? Pues igual, para todos. Tenemos nosotros al que venciere, ya les dije, ¿al que venza qué? Pues al que venza las malas doctrinas. Al que no se deje influenciar por una doctrina falsa que hoy abundan por todos lados. Enseñanzas falsas, falsa fe. Y el que no se deje vencer por esto, entonces recibirá 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que recibirá? 1, el maná escondido. ¿A qué se refiere esto? Rápidamente yo les digo, porque esto tiene toda una explicación, pero yo les digo rápidamente. El maná escondido se refiere a la perfecta provisión de Dios, que en el reino de los cielos no nos va a faltar nada, hermano. Tú no te preocupes en el reino de los cielos y allá que iremos a comer. No, hermano mío, despreocúpate por eso. ¿Y qué tal si allá no hay tacos de suadero? Despreocúpate por los tacos de suadero, mi hermano. Allá hay maná escondido que Dios tiene para ti, para mí, provisión perfecta. Nunca nos hará falta de comer. Comeremos hasta saciarnos y estaremos satisfechos y llenos en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios tendrá provisión para ti y para mí. Al que no se deje influenciar por malas doctrinas de fe, yo le daré del maná escondido. Nunca le va a faltar alimento. 2, una piedrecita blanca. ¿Qué significa esa piedra blanca? Hay una hermosa explicación en esto, pero rápidamente yo les digo, la piedra blanca, en aquellos años, en el tiempo del Señor Jesús, cuando a alguien se le invitaba a una fiesta de bodas, porque había bodas en el tiempo de Jesús, si se acuerdan. Y entonces cuando alguien era invitado a una fiesta de bodas, no le daban una invitación así como esta, digamos así, una invitación que estuviera ahí, lo invitamos a usted y a su apreciable familia, etcétera. No era así. Sino cuando lo invitaban a un banquete, la invitación era una piedrita grabada con su nombre. Le daban una piedra grabada con su nombre. Entonces en este caso le daban una piedra, digamos, si me invitaban a mí, entonces me daban una piedra con el nombre José. Y entonces yo tomaba la piedra y la guardaba, y esa era mi invitación. Y cuando llegábamos al banquete, entonces llega uno al banquete y ese era mi pase. Yo tenía que enseñar mi piedra y entonces decían, esta piedra, sí es, porque es la letra, es la piedra que dimos. Y entonces entraba yo al banquete con esa piedra que tenía escrito mi nombre en esa piedra. Quien no tenía la piedra no podía entrar al banquete, no era invitado. Ahora, esa piedra en otras ocasiones se daba en señal de amistad, pero una amistad absoluta. Era como decir, eres mi hermano del alma y yo te voy a dar un regalo el día de Navidad, pero mi regalo es mi piedra. Y entonces regalaban una piedra con su nombre escrito, y el otro así regalaba también su piedra con el nombre escrito. Y entonces yo tenía mi piedra, el otro tenía mi piedra, mi amigo, y los dos teníamos nuestra piedra. Si han visto ustedes cuando los enamorados de pronto se regalan un corazón que es en 2 partes, y entonces ese corazón se une, ¿sí, verdad? ¿Sí lo han visto? Porque yo sé que lo han visto, hermano. Entonces, hermano, un corazón que se une en 2 partes y hace su corazón. Era algo así. Él tenía una mitad de piedra y yo tenía la otra mitad de piedra, y eso significaba una amistad perfecta. Y nuestra amistad es con Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo te daré la mitad de mi piedra y yo me voy a quedar con la otra mitad de tu piedra, y juntos seremos la amistad más larga por la eternidad. Tú serás mi amigo y yo seré tu amigo también tuyo. Qué lindo es nuestro Dios, ¿no lo creen, hermanos? Por eso Él dice, yo le voy a dar una piedra blanca. Y luego también la piedra era una señal de absolución en un tribunal de justicia. Cuando alguien era acusado y de pronto, hermanos, quedaba absuelto,
la forma de ver que este hombre quedaba absuelto de sus crímenes era que le entregaban una piedra blanca escrita con su nombre también, y cuando le entregaban esa piedra la recibía y era señal de que quedaba libre de todos sus problemas, de todos sus pecados, de todos sus crímenes, cuando le entregaban la piedra blanca. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, y Él dice: y le daré una piedrecita blanca. Y hasta dice una piedrecita, algo hermoso, algo tierno, algo dulce. No que dice te voy a regalar una piedra y no, una piedrecita bonita, lijada, barnizada, hermosa, con tu nombre. Entonces dice una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre, pero no tu nombre, un nombre nuevo para ti, porque en el cielo todo es nuevo. Y hay gente, siempre me he preguntado, hay gente que de pronto dice: ¿y qué nombre tendré yo en el cielo? Dios santo, tú despreocúpate por tu nombre. Que te llamen a ti, ¿cómo? Antipas, no importa. Que te llamen Epomuceno, que te me llamen como quieran llamarte en el cielo. Lo importante es que tú tengas tu piedrita blanca y que estés en el reino de los cielos. Eso es lo que importa. El nombre, eso es lo de menos, porque igual y a lo mejor hasta tenga el nombre de Jesús nuestra piedra blanca. Gloria a Dios. Así que, hermano, un nombre nuevo, nombre secreto que demuestra. ¿Por qué es un nombre nuevo? ¿Por qué es un nombre secreto? Porque dice aquí: un nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué un nombre secreto? Porque eso demuestra nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos hemos relacionado con Dios? ¿Qué tan íntimos somos con Dios? ¿Qué tan secretos somos con Dios? Porque hay gente que publica todo, pero cuando se trata de relacionarnos con Dios, Dios ama la intimidad que hay entre ti y Él solamente. Por eso Él dice, Él en su palabra: cuando tú entres a tu cámara, a tu recámara, ciérrala, que nadie te vea. Porque a mí no me importa que el mundo me vea. Lo que importa entre Dios y yo es que Él me vea a mí y yo lo vea a Él. Que cuando nosotros nos relacionemos, eso es lo que importa. Por eso dice: una piedra con un nombre que nadie conoce, porque eso demuestra mi intimidad. Tu nombre, mi querido hermano, esa piedra, ¿sabes dónde está? Hoy, en este momento y en el ahora, ¿sabes dónde está esa piedra? Está en el cielo. Dios la tiene allá. Puedo imaginar, déjenme imaginar a mí. Yo no, usted puede decirme: ¿cómo sabe usted? No, me estoy imaginando solamente. El Señor quizás las tiene en unas grandes canastas, esas piedras hermosas, y entre esas piedras está la tuya, con tu nombre nuevo ahí. ¿Sabes? Tu nombre nuevo ahí, esperando por ti. Es como si tu reservación, mi querido hermano y hermana, estuviera en el cielo ya hecha, porque ahí está tu nombre, en esa canasta y en esa piedra blanca, mi querido hermano. ¿Saben lo único que necesitamos? Es ser fieles a Dios. Por eso Él dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser fieles al Señor? Fiel a su palabra, fiel a su doctrina, fiel a la fe que hemos practicado. Así que por eso hoy quiero terminar cantando esta canción que dice: hazme fiel hasta el último momento de mi vida. Y mientras cantamos, si quieres venir aquí al frente, acércate, ven a Jesús, ven a Él, dile al Señor: Señor, aquí estoy, escribe mi nombre en la piedra blanca. Yo quiero tener mi piedrecita apartada, lista para cuando yo llegue. Ven hermano, ven hermana, acércate a Jesús, dile al Señor: Señor, hazme fiel hasta el último momento.